Nanny 2 era la viva imagen de la ternura, la típica abuelita que todos imaginamos cuando pensamos en una señora amable y sonriente. De esas que te insisten en que te termines el plato y acto seguido aparecen con una tarta casera a la que curiosamente siempre le encuentras hueco. Quienes la conocían la recordaban como una mujer alegre, siempre con una sonrisa, incluso después de haber pasado por varias tragedias a lo largo de su vida. Sin embargo, detrás de aquella sonrisa se escondía algo que tardaría casi toda una vida en salir a la luz. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre el caso de Nanny 2, también conocida como la abuela risueña. Es un caso difícil de asimilar y que te deja sin saber muy bien cómo sentirte. Porque al ver a esa señora lo primero que te despierta es ternura e incluso ganas de empatizar con ella. Pero cuando conoces lo que hizo, mantener esa empatía se vuelve bastante complicado. Así que poneros cómodos y preparaos porque la imagen y la personalidad de Nanny crean una contradicción tan grande que por momentos cuesta hasta creer que sea real. Y a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Nanny 2, cuyo nombre de nacimiento era Nancy Hazel, nació el 4 de noviembre de 1905, en Blue Mountain, Alabama, en Estados Unidos. Era la mayor de sus hermanos y se cree que pudo haber nacido fuera del matrimonio, e incluso que James Hazel quizá no fuera su padre biológico. En cualquier caso, James era un hombre extremadamente estricto y fanático religioso. No permitía que sus hijos fueran a la escuela porque necesitaba que se quedasen trabajando en la granja. Así que los niños no conocieron otra cosa que no fuera el trabajo y su educación fue muy limitada. Cuando Nanny tenía 7 años, su familia decidió hacer un viaje en tren para visitar a unos parientes que vivían en otra parte del estado. Para ella, que prácticamente nunca había salido de la granja, aquello era algo muy emocionante. Sin embargo, en un momento del trayecto, el tren frenó bruscamente y Nanny se golpeó la cabeza contra una barra de metal. A partir de entonces, Nanny siempre culparía ese accidente de su depresión, de los fuertes dolores de cabeza que sufría y de sus frecuentes pérdidas de conocimiento. Y además de los pensamientos extraños que decía tener desde aquel momento. Al llegar a la adolescencia, tanto Nanny como sus hermanas estaban profundamente resentidas con su padre. Él no les permitía llevar ropa ni maquillaje que pudiera hacerlas más atractivas, porque creía que así evitaría que llamaran la atención de los chicos. Tampoco les dejaba ir a bailes ni participar en eventos sociales, reduciendo así sus interacciones con otras personas al mínimo. A los 15 años, Nanny consiguió su primer trabajo en una fábrica textil. Allí conoció a Charles Braggs, quien se convertiría en su primer esposo. Tras tan solo 4 meses de relación, se casaron en 1921, cuando ella tenía 16 años, y entre 1923 y 1927 tuvieron 4 hijas. Durante toda su adolescencia, Nanny leía a escondidas revistas e historias románticas, y desarrolló una fuerte obsesión con la idea del amor ideal. Cuando se fue a vivir con Charlie, la madre de él también vivía con ellos, y era el tipo de suegra que lo cuestiona todo, de las que nunca están conformes y siempre encuentran algo que criticar. Nanny estaba hasta las mismísimas narices de esa mujer. Entre una suegra que no la dejaba en paz y 4 hijas que sacar adelante, Nanny sentía que su vida no se parecía en nada a aquellas historias románticas que solía leer y con las que soñaba. Así que para sobrellevar el día a día empezó a beber y a fumar, algo que poco a poco terminó convirtiéndose en un hábito de excesos. Además, después de tener a las 4 niñas, Nanny apenas veía a Charlie por casa. Él empezó a serle infiel y pasaba largas temporadas sin aparecer ni preocuparse por sus hijas ni por el hogar. De repente, en 1927, uno de los pocos días que Charlie volvió del trabajo, se encontró con que una de sus hijas había muerto de forma repentina, supuestamente por una intoxicación alimentaria. Apenas unos días después, otra de las niñas falleció exactamente del mismo modo. Los médicos determinaron que ambas muertes debían de haberse producido por haber ingerido avena en mal estado durante el desayuno. Hay que tener en cuenta que en aquella época, y más aún en el contexto de la América
América rural, la muerte de niños por enfermedades o intoxicaciones era tristemente algo bastante común. Aún así, Charlie empezó a sospechar de Nanny y desde entonces se negó a comer nada de lo que ella hubiera preparado. En 1928, después de que Nanny cobrara los seguros de vida de sus hijas, el matrimonio terminó en divorcio. Charlie se llevó consigo a su hija Melvina y dejó a Nanny al cuidado de la pequeña Florine, que aún era un bebé. Sin embargo, al poco tiempo, Nanny logró recuperar también la custodia de Melvina y se trasladó con las dos niñas a Anniston, en Alabama, manteniéndose siempre sonriente. Nanny no dejó nunca de leer sus historias románticas y, decidida a encontrar un nuevo marido, optó por escribir a la columna de Corazones Solitarios, con la esperanza de dar por fin con ese amor ideal con el que tanto había soñado. En poco tiempo, y gracias precisamente a aquella columna de Corazones Solitarios, Nanny conoció a Robert Frank Harrelson. Comenzaron a intercambiar cartas de amor y él incluso le enviaba poemas, lo que le encantaba a Nanny. Pronto se mudó con él a Jacksonville y se casaron en 1929. Sin embargo, aquel cuento de hadas no duró mucho. Nanny descubrió pronto que su nuevo marido era un alcohólico con antecedentes de agresión sexual. Aún así, él le daba bastante libertad, lo que a ella le convenía, así que soportó aquel matrimonio durante 16 años. En 1943, su hija Melvina tuvo su primer hijo, al que llamó Robert Lee Haynes, y en 1947 dio a luz a otro niño más. Nanny la acompañó en ambos partos y se la veía ilusionadísima por volver a ser abuela. Sin embargo, tras aquel segundo parto y la anestesia con éter etílico, Melvina creyó que estaba delirando cuando vio a su madre clavar un alfiler de sombrero de esos largos y rígidos en la cabeza de su recién nacido, provocando así la muerte del bebé. No obstante, por alguna razón los médicos no pudieron determinar la causa exacta y atribuyeron aquel fallecimiento a posibles complicaciones del parto. Unos meses más tarde, Melvina se separó de su pareja y en una ocasión dejó a su hijo Robert al cuidado de su madre, mientras ella tenía que ausentarse. No era la primera vez que Nanny cuidaba de su nieto, y de hecho siempre parecía la abuela perfecta. Y hay que recordar que Melvina seguía pensando que lo que había visto en el hospital había sido un simple delirio, ya que además los médicos no habían atribuido la muerte de su recién nacido a ninguna causa externa. Además, tampoco le iba a resultar fácil concebir la idea de que su madre pudiera haber hecho algo así sin motivo alguno, por lo que dejaba a su otro hijo bajo su cuidado con total tranquilidad. Sin embargo, aquel día, al quedarse Nanny sola con su nieto, el niño murió repentinamente por asfixia. Tampoco se pudo determinar la causa exacta de aquella asfixia. Lo único que se sabe con certeza es que poco antes Nanny había contratado un seguro de vida para Robert, del que ella era la única beneficiaria, y tras la muerte del niño fue a cobrar los $500 del seguro como si nada. En 1945, su marido Frank regresó a casa borracho después de haber estado en un bar celebrando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Al llegar, exigió mantener relaciones con Nanny, pero ella lo rechazó, lo que provocó que él se volviera violento y la violara. Por supuesto, Nanny no iba a dejar las cosas así. Al día siguiente le echó matarratas en su botella de whisky de maíz. Poco después, Frank lo bebió casi de un trago y murió esa misma noche, el 15 de septiembre de 1945, con una muerte lenta y sufriendo. Tras aquello, por supuesto, Nanny no iba a rendirse en su búsqueda del amor perfecto. Y gracias otra vez a las columnas de citas, que era el Tinder de aquella época, conoció a Arlie Lanning. Nanny se trasladó por él a Lexington, en Carolina del Norte, y se casaron tras tan solo 3 días de conocerse. Sin embargo, parece que Nanny tenía un tipo predeterminado de hombre, o simplemente muy mal ojo para elegir pareja, porque Arlie también resultó ser alcohólico, infiel y aprovechado con las mujeres. Como era de esperar, en 1950, Arlie murió repentinamente de un paro cardíaco, tras haber presentado síntomas similares a los de una gripe. A la mañana siguiente de la muerte de Arlie, su propiedad ardió en llamas. Nanny había contratado un seguro contra incendios, ya que Arlie había dejado la casa a nombre de su hermana, y Nanny no estaba dispuesta a permitir que la hermana se la quedara. La tarde antes de marcharse de la ciudad, Nanny también fue a visitar a su suegra, quien de manera repentina también murió mientras dormía aquella misma tarde. Poco después, Nanny se trasladó para cuidar a su hermana enferma, Dobby, que estaba postrada en la cama. No se sabe exactamente cómo ocurrió, pero tras la visita de Nanny, Dobby también falleció. En 1952, Nanny ya tenía 47 años
y era consciente de que estaba envejeciendo rápidamente. Al notar que perdía su figura, comenzó a buscar hombres mayores a través de una agencia de citas, llamada The Diamond Circle Club, el club del Círculo del Diamante. Allí conoció a su cuarto marido, Richard L. Morton. Como Richard también resultó ser un mujeriego, Nanny pronto empezó a planear su muerte. Sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos cuando tuvo que hacerse cargo de su madre, que no podía valerse por sí misma, y tenía que alojarla en su casa. Al no poder eliminar a Richard sin ser descubierta, decidió envenenar a su propia madre. 3 meses más tarde, el 19 de mayo de 1953, mató también a Richard, agregando una gran dosis de arsénico a su termo de café. Después de esto, se trasladó a Tulsa, en Oklahoma. We're moving to Tulsa. En junio de 1953, Nanny conoció y se casó con Samuel II. Un momento, vamos a hacer una pausa, porque fijaos que Nanny no perdía el tiempo. O sea, recapitulando, se casó con Richard en 1952. En cuestión de meses mató a su madre, luego a Richard en mayo de 1953 y al mes siguiente ya se estaba casando otra vez. Pues bien, Samuel II era un hombre conservador y religioso que desaprobaba las novelas románticas que Nanny leía y ni siquiera le permitía ver la televisión. Por eso, Nanny decidió abandonarlo al poco de casarse. Nanny se dio cuenta de que él era todo lo que ella odiaba: aburrido, controlador y religioso, y eso le recordaba a su padre. Sin embargo, poco después, Samuel le suplicó a Nanny que regresara, y Nanny le puso una condición. Dijo que solo volvería con él si contrataba 2 seguros de vida a su nombre. Y él accedió y así lo hizo. Pocos meses después, a Samuel le diagnosticaron una grave infección del sistema digestivo, obviamente causada por las comidas que le preparaba Nanny, pero contra todo pronóstico logró recuperarse. Sin embargo, cuando salió del hospital, Nanny le cocinó todo un banquete, supuestamente para celebrar su pronta recuperación. Y esa misma noche, finalmente, Samuel II falleció. Aquello sorprendió enormemente a los médicos, ya que cuando Samuel salió del hospital estaba en perfecto estado y no mostraba ninguna dolencia que pudiera haber provocado una muerte tan repentina. Por ello, empezaron a sospechar de Nanny y solicitaron que se le practicara una autopsia a Samuel. Cuando llegaron los resultados, todo quedó claro. El 12 de octubre de 1954, Nanny fue arrestada y acusada del asesinato de su marido. La autopsia reveló que Samuel había ingerido una cantidad de arsénico tan grande que podía haber matado a 20 hombres de su misma constitución. Cuando fue interrogada, Nanny confesó todos los crímenes encantada y no mostró remordimiento. El 17 de mayo de 1955, Nanny fue declarada culpable de asesinato. La condenaron a cadena perpetua, pero únicamente por el asesinato de Samuel II. No se le imputaron otros crímenes, ya que estos habían ocurrido en distintos estados y habría sido necesario trasladarla de un lugar a otro para celebrar múltiples juicios. Y al determinar que de todos modos no iba a salir nunca de prisión, se decidió no llevar a cabo esos procesos adicionales. Nanny, sin embargo, ingresó en la cárcel riendo, una imagen que caló en el público y que le dio el apodo de la abuela risueña. De cualquier modo, se calcula que cometió al menos 11 asesinatos entre 1920 y 1954, y su modus operandi predominante era el envenenamiento con arsénico y matar ratas. Mientras estaba encarcelada, le hicieron varias entrevistas. En algunas, Nanny se quejaba de que no le dejaban cocinar en la prisión y que solo podía encargarse de la colada. Todos entendemos por qué no querían dejarla cocinar, ¿no? Finalmente, Nanny falleció de leucemia en la sala del hospital de la penitenciaría del estado de Oklahoma en junio de 1965, tras cumplir 10 años de cárcel. Está enterrada en Oak Hill Memorial Park, un lugar que, como suele ocurrir en estos casos, se ha convertido en toda una atracción turística para quienes conocen la historia. Y ahora sí, eso es todo por hoy. ¿Y tú qué opinas sobre este caso? ¿Lo conocías? ¿Qué opinas sobre Nanny? ¿Te resulta fácil de creer que una abuelita que era la pura imagen de la ternura ha sido capaz de semejantes actos atroces? Cuéntamelo en los comentarios. También puedes dejar sugerencias sobre qué otros temas te gustaría que trajese próximamente al canal. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con tus amigos, que así ayudas mucho a este canal. También puedes seguirme en mis redes sociales, donde comparto mucho más contenido exclusivo. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio. Cuidaros mucho, en serio, porfa, cuidaros mucho y hasta pronto.